Hola, hola, ¿te atreves a crear una pulsera de infinito con un diseño único que no verás en todas partes? Si tu respuesta es sí, te invito a quedarte hasta el final de este video porque descubrirás un diseño bonito, original, fácil de hacer y que te va a encantar. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y ahora sí, comencemos. Para este diseño voy a utilizar hilo de 0.8 milímetros, dos hebras de 50 centímetros cada una. Estas dos hebras de hilo van a ser la base de nuestra pulsera. Voy a tomarlas entre sí, doblarlas por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Tomo el encendedor, quemo la punta durante algunos segundos, con mis dedos girando hacia arriba, adelgazo la punta. Recuerda cortar con las tijeras aquellas puntas que te quedan un poco deformes para facilitar así el trabajo. Ahora voy a quedarme solo con las dos hebras de hilo en este extremo y a través de él voy a pasar en esta ocasión una mostacilla número 6 en color dorado. Aquí voy a realizar un nudo simple o un nudo sencillo, voy a ajustarlo muy bien. Voy a cortar esas hebras de hilo que me quedan sobrando. Voy a quemar con el encendedor y aprisiono sobre el nudo para pegarlo. Dejo una medida entre 6 y 7 centímetros, depende del largo total que quieras para tu pulsera. Y aquí vamos a realizar otro nudo sencillo o también conocido como nudo simple. Estoy lista para fijar ya todo esto a mi mesa de trabajo o tabla con gancho. Tomo otra hebra de hilo, esta es de 130 centímetros. Voy a doblarla por la mitad y aquí nuevamente voy a adelgazar las dos puntas de los hilos de la misma forma como ya te indiqué anteriormente. Cuando ya las tenga así, tomo una de las puntas del hilo, la paso por debajo de los hilos centrales, la otra hacia arriba y la llevo ubicándola en toda la mitad. Tomo el hilo de la derecha, lo paso por encima de los hilos del centro, formando aquí esta figura de P. Tomo el hilo de la izquierda, lo paso por encima de este hilo y me devuelvo con él pasándolo por debajo de la unión de todos los hilos, donde se forma esta pequeña cruz. Lo saco por esta orejita, comienzo a jalar, sosteniendo siempre con mis dedos para que no se mueva. Termino de ajustar muy bien este nudo y lo voy a llevar ubicándolo al lado del primer nudo que había realizado. Termino de ajustar muy bien, jalando ambas hebras de hilo y ahora tomo el hilo de la izquierda y lo paso por encima de los hilos centrales formando una Q en esta ocasión. El de la derecha lo paso por encima de este y me devuelvo con este mismo hilo por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por la orejita, comienzo a jalar completamente hasta que me quede bien ajustado formando un nudo plano completo. Repito lo mismo hacia el lado derecho. Formo la P con el hilo de la derecha, el hilo de la izquierda lo paso por encima de este, me devuelvo por debajo de la unión de los hilos, lo saco por la orejita que se forma, jalo completamente hasta que se ajuste muy bien y con el hilo de la izquierda formo nuevamente la Q. El de la derecha lo paso por encima de este y me devuelvo con este mismo hilo por debajo de la unión de los hilos, lo saco por esta orejita que se forma, jalo completamente y aquí formaría un segundo nudo plano completo. Te lo repito por tercera vez si eres principiante. Formo la P con el hilo de la derecha, el de la izquierda lo paso por encima de este, me devuelvo por debajo de la unión de los hilos, por la orejita, jalo, ajusto y formo la Q con el hilo de la izquierda. El de la derecha lo paso por encima de este y me devuelvo con este hilo por debajo de la unión de los hilos. Lo saco por la orejita, jalo, ajusto y listo. El nudo plano también lo conocemos con el nombre de nudo cuadrado y en el macramé es uno de los que más se utilizan para hacer una gran variedad de diseños, en este caso pulseras. Recuerda que abajo en la descripción de este video te comparto algunos enlaces de donde yo compro algunos de mis materiales. Entonces aquí voy a continuar repitiendo el mismo patrón hasta completar el largo que necesito para esta primera parte que lleva la pulsera. En total voy a continuar hasta completar 3 centímetros solo del tejido del nudo plano. ¿Qué pasa? Cuando ya lleguemos a esta parte voy a tomar todos los hilos anudadores y los voy a unir junto con los hilos centrales.
Voy a tomar un dije, en esta ocasión es en forma de corazón, que tiene una característica muy especial y es que el orificio que tiene este dije tipo separador es completamente amplio, perfecto para que pasen por ese orificio los 4 hilos que ustedes ven aquí, los 2 hilos centrales de la pulsera más los 2 hilos anudadores. Ese tipo de dijes con ese tipo de orificios tan amplios normalmente se consiguen en acero inoxidable, pero igualmente hay otro material que se llama el cover wolf, que también lo consigues y tiene los orificios bastante amplios. Entonces aquí vamos a pasar los 4 hilos por este dije y vamos a llevar este dije y ubicarlo donde finalice el último nudo que realicé. Este dije mide aproximadamente 6 milímetros. Es importante que también lo tengas en cuenta porque digamos que las medidas que yo te voy a dar están relacionadas con los tamaños también que tienen tanto los dijes, en este caso el corazón, como el dije que vamos a utilizar más adelante. Muy bien, cuando ya haya finalizado esta parte, nuevamente voy a separar los hilos centrales, los voy a fijar a mi mesa de trabajo, voy a separar los hilos anudadores, uno a cada lado, debes de verificar que realmente sean los hilos que son. Y aquí nuevamente vamos a continuar realizando el tejido en esta ocasión del nudo plano. Exactamente igual de como yo ya te lo he venido explicando. Aquí lo hago un poco más despacio para que veas este primer nudo que vamos a hacer después del dije, pero como puedes ver es el mismo patrón. Igualmente recuerda que las medidas que yo te estoy dando son una base, pero tú puedes también calcular sobre esas medidas dependiendo si quieres que la pulsera te quede más larga o más corta. Muy bien, entonces miren, aquí vamos a continuar realizando el tejido del nudo plano hasta completar en total desde donde realicé el primer nudo plano hasta donde finalizo 5.5 centímetros. Habiendo completado ya esta medida, voy a tomar un dije conector de infinito de 2 centímetros. Voy a pasar las 2 hebras de hilo centrales por uno de los orificios del dije, ubicándolo de esta manera. Miren, me va a quedar hacia la parte de arriba. Voy a ponerlo hacia allá para que sea mucho más fácil hacer la siguiente fase. Y lo que vamos a hacer es fijar nuevamente los hilos centrales. Acomodamos de esta manera el dije. Tomo nuevamente el hilo de la derecha y aquí voy a realizar otro nudo plano. Primero voy a hacer un movimiento hacia mi lado derecho, voy a irlo ajustando y voy a ir organizando, enderezando ese dije que acabo de pasar de esta manera. Muy bien. Ahora continúo con el nudo hacia el lado izquierdo. Recuerden ir ajustando, ir organizando. La idea es que la pulsera nos quede bien hecha, bien bonita y listo. Voy aquí a continuar realizando el tejido del nudo plano hasta completar la medida que necesito. Y aquí ya completé todo el tejido. Si yo bajo aquí el dije, veo que el último nudo plano que realicé queda por encima del borde que tengo en la parte de abajo del mismo dije. De esta manera es que nos debe de quedar así para que nos quede el diseño bien hecho. Como puedes ver, el dije mide en total 2 centímetros, es para que también lo tengas en cuenta. Voy a tomar las 2 hebras de hilo y las voy a pasar de abajo hacia arriba por el otro orificio de la figura de infinito y aquí voy a sacar este tejido, me debe de quedar así, de esta manera. Ahora voy a continuar realizando el tejido del nudo plano con el mismo patrón. Este primer nudo va a ser muy importante, vamos a hacerlo despacio, bien hecho, vamos a ir calculando, ajustando lo necesario, ir organizando nuestro dije. Realizo ya el nudo hacia la izquierda para terminar de ajustar y listo. Miren, aquí ya nos quedó ya el dije en la pulsera. Finalizo nuevamente con el nudo plano hasta completar en total 5.5 centímetros total de tejido. Aquí pueden ver un poco cómo nos está quedando el diseño. Vamos a cortar los hilos que sobran, a quemar y a pegar sobre el mismo nudo. Y donde realizamos el último nudo plano, vamos a realizar también un nudo sencillo o también conocido como nudo simple, que es la misma forma como iniciamos nuestra pulsera. Cuando ya tengamos bien hecho este último nudo,
vamos a realizar el mismo acabado en el otro extremo, dejando la misma medida que elegimos al inicio. Como puedes ver, es un diseño que queda muy bonito, es más bien original y diferente, y de verdad que eso me encanta. Muy bien, cuando ya tengamos lista esta parte del acabado, nos debe quedar así. Vamos a hacer el cierre de la pulsera. Tú puedes elegir la técnica que más te guste. Yo voy a cerrar la pulsera con la misma técnica del nudo plano. Fijo los hilos de la pulsera en mi mesa de trabajo, tomo una hebra de 20 centímetros e inicio el tejido del nudo plano, primero hacia el lado derecho y luego hacia el lado izquierdo. Abajo en la descripción de este video te comparto un tutorial detallado y paso a paso para realizar esta técnica, donde te enseño no solo a hacer el nudo plano, sino a hacer también los cierres de una forma un poco más detallada. Toda la parte tejida de esta pulsera mide más o menos entre 13 y 13.5 centímetros. Si tú quieres que te quede más larga, puedes hacer un tejido hacia cada lado más largo. Y también puedes dejar las hebras de hilo que sobran un poco más largas. En total, la pulsera yo la dejé midiendo alrededor de unos 27 centímetros más o menos, pero tú la puedes dejar incluso más larga, simplemente dejando las hebras de hilo de los lados más larga. Listo, miren, aquí ya está terminado este diseño súper bonito, diferente, original que les traje en el día de hoy. Una pulsera a infinito con este lindo corazón de decoración y un diseño que te va a encantar. Puedes hacerlo para ti, para regalar, para vender, generar ingresos. Recuerda que tengo un curso donde te enseño cómo crear tu marca de bisutería de accesorios desde cero, generar ventas, poner el precio a las creaciones que hagas. Como siempre, es un gusto poder traerte todos estos diseños. Recuerda que en mi canal tienes muchos más tutoriales para que continúes aprendiendo. Como siempre, es un gusto poder traerte todas estas ideas creativas. Nos vemos en un próximo video. Gracias por ver. Chao, chao.